A los 53 años en la cima de su carrera, y tras haber encontrado finalmente lo que creía un hogar estable, Mario Cimarro sufrió una tragedia inesperada. Una noche aparentemente normal se convirtió en una pesadilla, cuando descubrió que su joven esposa Bronislava Gregushova mantenía en secreto una aventura con alguien que Mario jamás hubiera imaginado, una conocida cercana a alguien en quien alguna vez había confiado plenamente. Esta conmoción no solo destrozó el corazón de Mario, sino que cambió su vida por completo. A los 53 años, cuando muchos creen que la vida emocional ya ha alcanzado cierta estabilidad, Mario Cimarro tuvo que enfrentarse a una verdad tan dolorosa que todavía hoy le cuesta pronunciarla. Durante mucho tiempo guardó silencio intentando comprender lo incomprensible, tratando de recomponer un rompecabezas que se desmoronó en cuestión de segundos. Pero finalmente, con la voz serena y una mirada cargada de cansancio emocional, decidió confesar la realidad que había mantenido oculta su matrimonio. Estaba roto, no por desgaste, no por diferencias irreconciliables, sino por una traición que jamás imaginó vivir. Mario empezó diciendo algo que dejó a todos en silencio, que nunca pensó que el amor podría volverse un arma tan filosa. Él siempre creyó en la transparencia, en la lealtad en la vida construida a partir de pequeños detalles diarios. Con Bronislava, su esposa, pensó haber encontrado ese refugio emocional que durante años le había hecho falta. Había apostado todo por esa relación, creyendo que finalmente la vida le estaba regalando un amor tranquilo, joven, luminoso. Pero la realidad que enfrentó fue completamente distinta. Me rompió el alma, dijo con una sinceridad que helaba. No era una frase dramática, era literal. Sentía que parte de quien era se había desintegrado en el momento exacto en que descubrió la verdad. Lo peor no fue la infidelidad en sí, sino la identidad del hombre con quien su esposa lo traicionó. Mario lo describió como alguien que nunca habría sospechado, alguien que conocía, alguien que incluso valoraba. Durante meses Mario guardó la esperanza de que lo que había escuchado y lo que había visto fuese un malentendido. Él siempre ha sido un hombre que intenta ver lo mejor en los demás, y por eso se aferró a la mínima posibilidad de que todo tuviera una explicación lógica. Pero no la había. La traición era tan real como el vacío que quedó en su pecho después de aquella noche. La confianza, un pilar que él consideraba sagrado, se había fracturado para siempre. En su confesión, Mario también admitió sentirse avergonzado. No porque él hubiese hecho algo malo, sino porque la traición lo hizo sentirse vulnerable, expuesto, casi ingenuo. Dijo que había momentos en que miraba al espejo y apenas reconocía al hombre que veía. Ya no era el Mario fuerte, apasionado, y seguro que había compartido escenas memorables en telenovelas. Era un hombre herido, silencioso, luchando por entender cómo la persona que él amaba había cruzado un límite tan devastador. Por primera vez también admitió algo que nadie esperaba oír, que comenzó a sentir miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de equivocarse otra vez. Miedo de abrir el corazón y que lo vuelvan a destrozar. Ese miedo lo llevó a encerrarse emocionalmente, a alejarse incluso de quienes querían ayudarlo. La traición no solo afectó su matrimonio, afectó su identidad, su manera de ver el amor, su manera de ver la vida. Pero dentro de su dolor, hubo un momento de claridad. Mario reveló que una noche, después de pasar horas pensando en lo que había sucedido, comprendió que su historia no podía terminar en ese punto. No podía permitir que el dolor definiera el resto de su vida. Esa revelación lo impulsó a dar el paso más difícil, a aceptar la verdad, sin adornarla, sin justificarla, sin maquillar la herida. Aceptarla tal como era. Fue entonces cuando decidió hablar públicamente. No para generar escándalo, no para buscar protagonismo, sino para liberarse, para soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando, para que su silencio dejara de ser una prisión. Su confesión no fue un acto de debilidad, fue un acto de valentía profunda. Hoy, al recordar ese momento, Mario reconoce que esa confesión fue el primer paso hacia su propia reconstrucción. Admitir la herida no la hacía menos dolorosa, pero sí le devolvía un poco de control sobre su vida. Y aunque todavía queda un camino largo por recorrer, él sabe que finalmente está avanzando hacia un lugar más claro, más honesto, más libre.
Desde afuera cualquiera habría dicho que el matrimonio de Mario Cimarro y Bronislava Gregushova era casi perfecto. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo visible. Al contrario, parecía ser parte del encanto que los rodeaba. Ella joven, radiante, con una energía fresca que iluminaba cualquier ambiente. Él maduro, estable, con una presencia que transmitía seguridad y experiencia. Juntos formaban una imagen que muchos describían como un equilibrio armónico entre juventud y madurez. Un cuadro que a ojos del mundo resultaba inspirador. Mario siempre hablaba de Bronislava con un cariño genuino, la forma en que la miraba en entrevistas, la manera en que sonreía cada vez que mencionaba su nombre, dejaba en claro que él no solo estaba enamorado, estaba profundamente entregado a la relación. Después de años de búsqueda, desencuentros y relaciones fallidas, él sentía que finalmente había encontrado una compañera con quien construir algo verdadero, algo duradero. Los primeros meses fueron, según sus propias palabras, una montaña de sensaciones hermosas. Compartían viajes, cenas, proyectos, sueños. Mario disfrutaba de los pequeños detalles, la forma en que Bronislava lo sorprendía con una nota escrita a mano, el entusiasmo con el que ella hablaba del futuro, la complicidad que parecían compartir sin esfuerzo. Había una frescura en su relación que lo hacía sentir joven de nuevo, como si la vida le estuviera regalando un nuevo comienzo. Bronislava, por su parte, solía mostrar ante el público un apoyo total hacia Mario. En redes sociales compartía fotografías con mensajes cariñosos, palabras de admiración y gestos que parecían demostrar que su relación estaba llena de afecto. Mario lo interpretaba como señales sinceras. Nunca imaginó que debajo de esa apariencia armónica pudiera existir algo diferente, algo que él no alcanzaba a ver. La vida doméstica entre ellos también parecía estable. Mario disfrutaba de la serenidad del hogar que compartían, de las rutinas simples que le daban un sentido más humano a su vida de artista. Cocinar juntos, ver películas, planear viajes. Todo eso construía un ambiente donde él se sentía protegido y acompañado de manera auténtica. Por eso, cuando los primeros signos de distancia aparecieron, los ignoró pensando que eran cosas normales de cualquier pareja. El trabajo también los unía. Aunque Bronislava no estaba dentro del mundo artístico de Mario, lo acompañaba a eventos, alfombras rojas y compromisos sociales, siempre con una sonrisa impecable. Cada aparición pública reforzaba la idea de que el matrimonio era sólido. Los medios los consideraban una pareja estable, sin escándalos, sin excesos, sin sombras. Una excepción dentro del caótico universo del espectáculo. Pero a veces lo que parece perfecto en la superficie es precisamente lo que más oculta en el fondo. Mario comenzó a notar pequeños cambios, detalles sutiles. Conversaciones más cortas, respuestas evasivas, un brillo distinto en los ojos de Bronislava cuando hablaba por teléfono. Pero él, cegado por el amor y acostumbrado a confiar jamás, pensó que esos detalles escondían un secreto tan profundo. Pensó que era estrés, cansancio, preocupaciones personales. Y en vez de indagar, eligió dar espacio, creyendo que así la relación se fortalecería. El amor que Mario sintió por ella lo llevó incluso a justificar actitudes que, vistas en retrospectiva, fueron señales claras. Llegadas tardías, sin explicación precisa, cambios repentinos de humor. Silencios largos que antes no existían. Aún así, Mario seguía apostando. No porque fuera ingenuo, sino porque realmente deseaba que su matrimonio funcionara. Porque creía en el compromiso que ambos habían hecho frente a la vida. En su mente no existía la posibilidad de una traición. Él veía la relación como un refugio, un espacio seguro donde dos personas podían apoyarse sin reservas. Y eso lo hacía vulnerable. Amar de forma tan entregada es hermoso, pero también deja a las personas más expuestas ante el dolor. Lo más irónico es que cuanto más intentaba Mario fortalecer su matrimonio, más se iba alejando Bronislava emocionalmente. Mientras él hacía esfuerzos sinceros, ella comenzaba a construir distancia. Mientras él soñaba con el futuro, ella lo compartía con alguien más. Pero en ese momento Mario aún no sabía nada. Él seguía creyendo en la versión hermosa de su matrimonio. Seguía convencido de que a pesar de los altibajos, el amor que compartían era verdadero y sólido. No tenía idea de que la realidad estaba a punto de derrumbarse de la forma más cruel,
Ese contraste entre lo que él creía y lo que realmente estaba ocurriendo es lo que convierte la historia de Mario en una de las más dolorosas de su vida. Porque la traición, cuando llega desde alguien que amas profundamente, duele el doble. Y Mario todavía no sabía que lo peor estaba por venir. A medida que el tiempo avanzaba, las pequeñas señales que Mario había ignorado comenzaron a formar un patrón difícil de pasar por alto. No se trataba ya de simples cambios de humor o silencios prolongados. Había algo más, algo que se movía en la sombra, algo que no cuadraba por mucho que él intentara convencerse de lo contrario. Y aunque su corazón se negaba a aceptarlo, la intuición empezó a hablar cada vez más fuerte. Todo comenzó con detalles mínimos. Bronislava revisando su teléfono con una incomodidad que antes no existía, guardándolo rápidamente cuando él entraba en la habitación. O mensajes que ella decía ser del trabajo, aunque Mario sabía que no había nada urgente que justificar tanta reserva. También estaban las llamadas atendidas en voz baja, casi susurradas, y la actitud ligeramente tensa cada vez que él preguntaba inocentemente, ¿todo bien? Mario intentó no prestarle demasiada atención al principio. Quería confiar, siempre quiso confiar. Pero la distancia emocional que Bronislava estaba construyendo era demasiado evidente como para fingir que no pasaba nada. Lo que antes eran conversaciones largas y llenas de complicidad, se convirtieron en intercambios breves casi mecánicos. Ella ya no lo abrazaba con la misma calidez, ni buscaba su mirada con la misma espontaneidad. Había un muro invisible creciendo entre ambos, y Mario no sabía cómo derribarlo. Un día, mientras preparaban un viaje juntos, algo cambió por completo. Bronislava recibió un mensaje y por accidente, la pantalla quedó al descubierto el tiempo suficiente para que Mario viera el nombre del remitente. Un nombre demasiado familiar. Un nombre que hizo que su estómago se encogiera. No era un desconocido, no era un compañero de trabajo. Era alguien que Mario respetaba profundamente. Alguien con quien había compartido momentos importantes. Alguien que jamás habría imaginado vinculado a su esposa. La sangre se le congeló por un instante, pero trató de mantener la calma. No dijo nada en ese momento. No quería acusar sin pruebas. No quería precipitarse. No quería aceptar que lo que estaba viendo podía significar lo peor. Pero desde ese instante algo dentro de él empezó a quebrarse. El presentimiento se transformó en sospecha y la sospecha en una inquietud constante que lo acompañaba a todas partes. A partir de ese día, Mario comenzó a notar aún más señales. Bronislava salía con excusas vagas que debía ver a una amiga que necesitaba tiempo para ella misma, que tenía compromisos imprevistos. Mario, intentando ser comprensivo, aceptaba cada explicación, pero su corazón sentía un peso insoportable. Lo que antes era un matrimonio lleno de cercanía, ahora parecía un laberinto lleno de sombras. Hubo una tarde en particular que lo marcó profundamente. Mario regresó a casa antes de lo previsto, debido a una cancelación de último minuto en una grabación. Al abrir la puerta notó el ambiente extraño, como si alguien hubiera estado allí, y se marchara apresuradamente. El perfume en el aire no era el de Bronislava, y la tensión que sintió fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared por un instante. Cuando ella llegó horas después, su explicación fue fría, distante, casi ensayada, y en lugar de aclarar la situación solo alimentó la angustia de Mario. La verdad seguía escondiéndose, pero el dolor ya estaba presente. Mario comenzó a mirar a su alrededor con otros ojos. Cada gesto, cada prolongado silencio, cada escapada sin razón clara, parecía encajar en un rompecabezas oscuro. El nombre del otro hombre volvía una y otra vez a su mente como una sombra que se negaba a disiparse. Finalmente, una noche en la que la tensión era insoportable, Mario decidió que tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, ni permitirse ser un espectador silencioso de su propia tragedia. Fue entonces cuando empezó a observar con atención, a escuchar con más cuidado, a prestar atención a esos detalles que antes había pasado por alto. No por desconfianza, sino por necesidad. Fue en uno de esos momentos de observación silenciosa cuando Mario descubrió el primer indicio irrefutable, un mensaje en el teléfono de Bronislava, breve,
pero devastador. Lo encontró accidentalmente, pero el contenido no dejaba espacio para dudas. Las palabras escritas eran claras íntimas, demasiado personales para venir de alguien que no fuese más que un simple conocido. Su corazón latió con fuerza como si quisiera escapar de su pecho. Aún así, Mario no confrontó a Bronislava de inmediato. El shock era demasiado grande. Era como si una parte de él hubiera esperado ese descubrimiento mientras otra se resistía completamente a aceptarlo. Quiso creer que aquello aún podía tener otra explicación, pero en el fondo sabía que esa esperanza era un reflejo desesperado de su propio dolor. Con el tiempo las piezas terminaron de encajar. La relación oculta no era un desliz reciente, sino algo que llevaba desarrollándose en silencio. Miradas, encuentros, mensajes. Todo formaba parte de una historia paralela que Bronislava había construido lejos de él con alguien que él jamás habría sospechado. Y en ese momento Mario entendió que la verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba frente a él. Una verdad imposible de ignorar, imposible de perdonar, imposible de olvidar. Pronto llegaría la noche que lo cambiaría todo. La noche en que todo cambió para Mario Cimarro no comenzó de manera extraña. No hubo un presentimiento claro ni una señal evidente de que algo devastador estaba por ocurrir. Era en apariencia una noche como cualquier otra, pero a veces las verdades más dolorosas llegan de la forma más silenciosa, sin anunciarse, sin avisar, sin permitir que uno se prepare emocionalmente. Mario había regresado de un compromiso laboral antes de lo previsto. La grabación había terminado temprano debido a un problema técnico y decidió volver a casa sin avisar. No por sospecha, sino porque deseaba desconectarse un momento del estrés del día. Mientras conducía, incluso pensó en sorprender a Bronislava con su postre favorito. Ese era el tipo de detalles que él seguía teniendo, aun cuando la relación comenzaba a hacerse distante. Al llegar notó algo extraño, pero leve. La casa estaba iluminada, aunque Bronislava no solía dejar todas las luces encendidas. La puerta no estaba completamente cerrada, sino entornada como si alguien hubiera entrado o salido con prisa. Él frunció el ceño, pero no sintió miedo. Solo pensó que quizás ella había salido a tirar algo o estaba distraída. Sin embargo, al dar el primer paso dentro de la sala, escuchó algo que le heló la sangre. No era un ruido fuerte, sino el murmullo suave de dos voces. Voces bajitas, casi cómplices. Voces que no deberían estar juntas en ese lugar. Mario se quedó inmóvil, como si su cuerpo se negara a avanzar, como si su mente supiera exactamente lo que estaba por descubrir y quisiera detener el tiempo unos segundos más. Pero ya era demasiado tarde. Desde el pasillo, con las luces tenues reflejándose en el suelo, Mario vio una silueta que no pertenecía allí. Un hombre. Un hombre que conocía. Un hombre con quien había compartido risas, proyectos, conversaciones. Alguien que él había recibido en su casa en más de una ocasión. La traición comenzó a tomar una forma nítida, cruel, insoportable. Y luego la vio a ella. Bronislava, con el cabello desordenado, con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa, al darse cuenta de que Mario estaba allí de pie, paralizado, mirando una escena que lo rompía por dentro. Ella abrió la boca para hablar, pero no salió sonido alguno. Él tampoco pudo pronunciar palabra al principio. Los tres quedaron congelados en una imagen que Mario desearía poder borrar para siempre. Todo lo que había sospechado en las últimas semanas, todas las dudas, todos los silencios, quedaron confirmados en un solo segundo. No necesitaba explicaciones. No necesitaba escuchar nada más. La realidad estaba frente a él sin filtros, sin excusas posibles. Mario sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Era como si su cuerpo y su corazón se rebelaran al mismo tiempo. Intentó respirar hondo, pero el pecho le dolía. Pensó en salir corriendo, en gritar, en pedir una explicación. Pero no encontró la fuerza psicológica para ninguna de esas reacciones. Se mantuvo quieto con la mirada fija, como si estuviera viendo una versión distorsionada de su propia vida. Bronislava intentó acercarse a él, balbuceando algo que Mario no alcanzó a escuchar. Su mente estaba demasiado saturada, demasiado herida. La imagen del hombre a su lado, ese hombre que él consideraba casi un amigo, fue el golpe final.
Una traición doble. Una puñalada emocional que no tenía comparación. Mario levantó una mano pidiendo silencio. No porque quisiera escuchar, sino porque no podía soportar ni una palabra más. Luego caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso era un esfuerzo monumental. Y mientras avanzaba, sintió como dentro de él algo se desprendía, algo se rompía, algo que había sido construido con años de confianza y cariño. Cuando llegó al auto, finalmente se derrumbó. No lloró de inmediato. Primero sintió rabia, una rabia profunda, ardiente, mezclada con incredulidad. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo no lo vio venir? ¿Cómo se reconstruye un corazón cuando la traición viene de dos personas que uno creyó leales? Pasaron varios minutos antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Lágrimas silenciosas agotadas que parecían salir desde un punto tan hondo que ni él mismo sabía que existía. Esa noche Mario dejó de ser el hombre que era. Algo en él murió simbólicamente, algo que ya no regresaría jamás. Y desde esa oscuridad surgió una certeza dolorosa. Ahora debía enfrentar la verdad y decidir qué camino seguir después de que el mundo que conocía se desplomara. Los días que siguieron a aquella noche fueron para Mario Cimarro una mezcla insoportable de silencio, incredulidad y dolor. No hay un manual para afrontar una traición así. Nadie enseña cómo se reconstruye el alma cuando dos de las personas en quienes uno más confiaba han cruzado un límite irreparable. Mario despertaba cada mañana con la sensación de cargar una losa en el pecho, un peso que parecía aplastarlo desde dentro, recordándole que la vida como él la conocía había cambiado para siempre. Durante un tiempo evitó hablar con cualquiera. Necesitaba procesar, entender, respirar. Había preguntas que lo atravesaban en los momentos más inesperados. ¿En qué momento comenzó todo? Fue algo que pudo haber evitado. ¿Cuántas veces ella lo miró sabiendo lo que estaba ocultando? ¿Cuántas veces el otro hombre lo saludó sabiendo que estaba traicionándolo? Era un ciclo de pensamientos dolorosos que parecían no tener fin. Mario se aisló emocionalmente. No por orgullo, sino porque la herida era tan reciente que cualquier palabra de consuelo le parecía insuficiente. Su hogar antes, un refugio, se convirtió en un espacio que evitaba. Demasiados recuerdos, demasiados rincones que hablaban de un amor que ya no existía. Decidió mudarse temporalmente buscando un lugar donde pudiera encontrar un poco de calma, aunque fuese momentánea. Fue durante ese retiro emocional que comenzó poco a poco a entender algo fundamental: la traición no definía su valor como persona. No era él quien había fallado. No era su falta de amor, ni su falta de entrega, ni algún defecto suyo. Lo que había ocurrido era una decisión consciente de quienes rompieron su confianza, no una consecuencia de sus acciones. Ese pensamiento, aunque doloroso, fue el primer paso para recuperar un poco de sí mismo. Con el tiempo Mario empezó a permitirse sentir más allá del dolor. Hubo días en los que la tristeza lo hundía, sí, pero también hubo momentos en los que la rabia lo impulsó hacia adelante. No una rabia destructiva, sino una que le recordaba que merecía algo mejor, que merecía respeto, sinceridad y amor real. Esa chispa interna lo motivó a reconstruir su rutina, volvió al gimnasio, retomó su trabajo con más enfoque y se rodeó únicamente de personas que lo cuidaban de verdad. Hubo una conversación que marcó un antes y un después. Un amigo cercano, al verlo tan abatido, le dijo algo simple pero poderoso: la traición revela más sobre quién la comete que sobre quién la sufre. Esas palabras se quedaron clavadas en su mente. Por primera vez Mario dejó de sentir vergüenza por lo ocurrido. Entendió que no era él quien debía justificarse, ni cargar con culpa ajena. Bronislava intentó ponerse en contacto en varias ocasiones, mensajes, llamadas, incluso intentos de encuentros. Pero Mario ya no era el mismo. Había cruzado un punto desde el cual no había retorno. Escucharla solo abría la herida de nuevo, así que tomó la decisión más sana para su corazón: cortar toda comunicación. No por odio, sino por autopreservación. Poco a poco el mar turbulento dentro de él comenzó a calmarse. No de un día para otro, sino con pasos pequeños casi imperceptibles.
Mario empezó a reconectar consigo mismo, con sus pasiones, con esa parte de su identidad que había quedado apagada durante su matrimonio. Redescubrió cosas simples que le hacían bien: caminar al amanecer, leer sin prisa, tocar música, conectarse con su público desde un lugar más honesto. Un día, al verse frente al espejo, notó algo distinto. Ya no era el hombre devastado que había salido de aquella casa en la noche más dolorosa de su vida. Sus ojos, aunque aún cargaban cicatrices, tenían un brillo diferente, el brillo de alguien que sobrevivió a una tempestad emocional y aún tenía fuerzas para seguir adelante. Mario entendió que aunque el dolor formaría parte de su historia, no tenía por qué dominarla. Lo que vivió lo transformó, sí, pero también lo fortaleció. Lo enseñó a poner límites, a observar señales, a no idealizar lo que no era real. Y sobre todo le enseñó a valorarse más profundamente. Hoy su vida avanza con un propósito distinto. No busca reemplazar a nadie, no busca llenar vacíos. Busca paz, autenticidad, conexiones reales. Y cuando mira hacia atrás, ya no lo hace con rencor, sino con la certeza de que sobrevivió a algo que habría destruido a muchos. La traición fue un golpe devastador, pero también el punto de partida para convertirse en una versión más fuerte, más consciente y más libre de sí mismo. La herida existirá siempre como una cicatriz que cuenta una historia, pero Mario ya no vive desde el dolor. Vive desde la reconstrucción. Y ese quizás es el triunfo más grande después de una caída tan profunda. La historia de Mario Cimarro no es solo la narración de una traición. Es la muestra clara de cómo un corazón roto puede transformarse en un corazón más fuerte. Él atravesó una oscuridad que muchos no imaginan, una herida que no se ve pero que marca cada respiración. Sin embargo, Mario eligió levantarse. Eligió reconstruirse. Eligió no permitir que el dolor definiera su destino. Su experiencia nos recuerda que, aunque la traición puede quebrarnos, también puede abrir un espacio para renacer. A veces la vida nos obliga a soltar lo que creíamos seguro para poder encontrar algo más auténtico, más sano, más fiel a quienes somos realmente. Mario no salió ileso de esa noche, pero sí salió decidido a vivir con más verdad, más dignidad y más amor propio. Y quizás ahí está el mensaje que todos necesitamos escuchar. No importa lo que nos hayan hecho, no importa quién nos haya fallado. Siempre podemos empezar de nuevo. Siempre podemos elegirnos a nosotros mismos. Siempre podemos encontrar paz después de la tormenta. Si esta historia te conmovió, te invitamos a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, comparte este video y descubre más relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan que cada fin puede ser también un comienzo. Gracias por estar aquí y que todos encontremos la fuerza para sanar y avanzar con el corazón en alto.